Hola chicos y chicas, bueno, vamos a empezar este nuevo vídeo, un vídeo que va sobre la Revolución Industrial, un proceso que se dio en el siglo XVIII en Gran Bretaña, que va a ser fundamental pues para entender el mundo tal cual lo tenemos hoy en día. Vamos a ver un poco las causas, los principales sectores que se desarrollan y la expansión de la Revolución Industrial en este primer vídeo, porque de este tema vamos a tener dos vídeos. Bueno, pues vamos a ver ya desde un primer momento, para empezar en orden, ¿en qué consiste esto de la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial, como os pongo aquí, es el proceso histórico de cambios radicales en los métodos de producción, tanto de bienes como de servicios, que se da en Gran Bretaña. Muy importante esto. Durante el siglo XVIII y que se va a extender muy rápidamente por todo el mundo. Bueno, más bien que por todo el mundo, por el mundo más desarrollado. Tener en cuenta que a día de hoy, no en todos los lugares del mundo, no todos los países han llevado a cabo una revolución industrial. Estos cambios van a provocar una transformación de la estructura social y política y cultural de todos estos países. En este tema nos vamos a centrar en las dos primeras revoluciones industriales, pero como ya os adelanté el año pasado, cuando vimos en tercero el sector industrial, estaríamos hoy en día en la cuarta revolución industrial, que sería la de las impresoras 3D, Internet y demás. Nos vamos a centrar nada más que en las dos primeras y en concreto en este vídeo nada más que en la primera revolución industrial. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver cuáles son las causas que provocan esta revolución industrial. Para que se produzca una revolución industrial es necesario que se den todas estas causas. Si algún país a día de hoy quisiera o iniciara una revolución industrial, antes se tendrían que dar estas causas. La primera y fundamental es la revolución demográfica. Si no hay población suficiente, es imposible que se pueda producir una revolución industrial. Con lo cual, se me ha ido, perdonad. Con lo cual vamos a tener que se tiene que dar, un crecimiento espectacular de la población. Según Malthus, los factores que influían en la población y que hacen que aumenten o que disminuyan, pues son varios. La alimentación, las enfermedades y las guerras. Según Malthus, la población siempre está limitada según los medios de subsistencia. Si no hay suficiente comida, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que no se van a poder dar este crecimiento de la población. Cuando la población aumenta por encima de los medios de producción, lo que ocurre es que hay unas muertes catastróficas causadas por guerras, por epidemias o por enfermedades que ajustan nuevamente la población. Aquí tenemos la evolución de la población durante los siglos XVIII y XIX en Gran Bretaña, y vemos cómo la natalidad, es esta línea que tenemos aquí, más o menos se mantiene estable, va disminuyendo poco a poco, la población aumenta muchísimo. ¿Y por qué se produce todo esto? Pues porque principalmente la tasa que disminuye, como veis aquí, es la tasa de mortalidad. Si vemos esta gráfica con la evolución de la población humana, vemos que la población ha crecido muy poquito a lo largo de los siglos. Aquí estamos en el 750, cuando llega el Islam en la península ibérica, las cruzadas, Marco Polo, y realmente es aquí, en la revolución industrial, cuando veis que aumenta de manera espectacular, hasta cifras pues impensables hace unos siglos. Bueno, pues para ver cómo se produce esta transición demográfica, tenemos que entender que se pasa de un sistema demográfico antiguo, en el cual la mortalidad y la natalidad son muy altas, hay una baja esperanza de vida y hay un escaso crecimiento vegetativo, a un sistema demográfico moderno. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque aunque la natalidad sigue siendo muy alta, baja la mortalidad, como hemos visto en el gráfico anterior, y esto hace que suba la esperanza de vida, con lo cual se produce un crecimiento de población. ¿Cuáles son las causas que provocan estos cambios? Pues el primero e importante, mejora la alimentación. Aumenta de manera importante la producción de alimentos, gracias a lo que vamos a ver ahora, que es una revolución agrícola.
y porque se produce también un aumento de la producción de carne, porque la ganadería se vuelve intensiva. Y también, muy importante, se produce un control de las enfermedades y de las epidemias. Vamos a ver que los progresos en la medicina, por ejemplo, pues aparece la vacuna de la viruela o del cólera, pues hace que la mortalidad baje de manera importante. A todo esto empiezan a aparecer medidas higienistas y en el urbanismo de las ciudades se empieza a tener en cuenta pues el que las condiciones de vida y las condiciones higiénicas, mejor dicho, de las ciudades mejoren de manera importante. Vamos a ver ahora la revolución agrícola. Hemos dicho que se producen más alimentos. ¿Y por qué se producen más alimentos? Pues porque a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña se produce una serie de cambios legislativos que conllevan a que cambie la estructura de la propiedad de la tierra. Estos cambios lo que obligan es a acercar los antiguos open fields, campos abiertos y tierras comunales, pero principalmente los open fields, se cierran, se quedan cercados y pasan a manos privadas. Al pasar a manos privadas, evidentemente los dueños de estas tierras lo que van a querer es mejorar la producción en esas tierras, con lo cual se produce un aumento de las inversiones y una mejora de las técnicas agrícolas y de los sistemas de cultivo. Los cambios más importantes que se producen es, primero, un cambio en la rotación de cultivos. ¿Os acordáis que ya habíamos visto que la Edad Media, esto lo vimos en segundo, se cambia a un sistema trienal, que es este que tenemos aquí. Se pasa de un sistema en el cual se cultivaba trigo, una parte de la tierra se dejaba en barbecho y otra se utilizaba para plantar leguminosas, se pasa a un sistema que llamamos Norfolk. Norfolk porque es el condado, el primer condado en el que se pone en marcha este sistema. Y como veis, se pasa de dejar un tercio del 3% del territorio de la propiedad sin cultivar a dejar un 0%. No se deja nada en barbecho. Se divide en 4, como veis, en 4 parcelas, y en cada parcela se planta algo diferente. En una cebada, en otro trigo, trébol, en otro trigo y en otro nabo u otros cultivos de raíz que lo que hacen es regenerar la tierra. Gracias a todo esto se cultiva y se consigue un 33% más de productividad. Y también lo que se consigue es cultivar una parte de la propiedad para el ganado y de esa manera también aumenta la actividad ganadera. Se suprime el barbecho, se irrigan los prados de manera artificial, con lo cual ya no se depende de la lluvia. Se emplean fertilizantes. Aquí es muy importante porque estos fertilizantes, bueno, os marco esto. Estos fertilizantes, algunos de ellos, os acordáis que ya lo habíamos hablado el año pasado, alguno de estos va a ser el guano que es el excremento de las gaviotas y aves marinas que se empieza a traer desde América. Y luego se introducen nuevos cultivos que habían venido de América pero que hasta este momento no estaban cultivándose de una manera muy intensa, y van a ser el maíz y las patatas. Bueno, estos cambios tienen las siguientes consecuencias, muy importantes. Aumenta la superficie cultivada y con ello, evidentemente, la producción de alimentos. Aumenta la productividad de los cultivos por este sistema Norfolk que ya hemos visto. La agricultura se convierte en un negocio, con lo cual la gente va a invertir para mejorar los sistemas. Y también, muy importante, disminuye la población agraria. ¿Qué es lo que va a hacer la gente en estos momentos? Pues marcharse a las ciudades donde van a encontrar trabajo en las fábricas. Aquí os he traído otras imágenes para ver el sistema Norfolk, que lo veremos más detenidamente en clase. Fijaos el aumento de la producción en cuestión de unos siglos. En la Edad Media por hectárea se sacaba unos 600 kilos de trigo y en la Inglaterra del siglo XVIII se consigue ya 1 tonelada. Prácticamente se duplica la productividad y es mucho más fácil y conseguir un incremento de la producción. Como veis, hoy en día todas las cifras que manejamos pues son muchísimo mayores. Eso ha permitido poder mantener a una población creciente
aunque como ya vimos el año pasado, la distribución de los alimentos no es todo lo equitativa que tendría que ser. Vamos a ver también que se produce una revolución ideológica. Sin esta revolución ideológica, pues no hubiera sido posible tampoco esta revolución industrial. Y algo fundamental es que aparece el liberalismo económico, del que ya hablamos en el tema anterior. Va a ser Gran Bretaña el país que ponga en marcha estas ideas del liberalismo económico, os acordáis la ley del mercado, y luego Estados Unidos la va a adoptar. Aparecen también técnicos que lo que van a hacer es mejorar la maquinaria y de esa manera mejorar la producción. También se va a crear un sistema de protección de patentes, con lo cual es rentable inventar cosas porque se obtiene un beneficio a cambio de ese invento. El liberalismo lo que hace es potenciar la iniciativa privada, con lo cual la gente va a invertir para conseguir beneficios. Y todo esto convierte a Gran Bretaña en el país que lleva a cabo pues un sistema económico muy abierto, muy libre, en el cual se fomenta la inversión, la innovación, el riesgo empresarial y sobre todo aumenta el beneficio económico, con lo cual todo el mundo está dispuesto a invertir. Este sistema está muy alejado del resto de los que había en los otros países europeos, donde la nobleza veía que el trabajo no era algo que el trabajo manual o invertir en trabajo era algo que estaba muy alejado de su clase. Se produce también una revolución de los transportes y de las comunicaciones. Esta revolución industrial, como lo que hace es fomentar el comercio y el transporte, pues va a hacer también que se tengan que mejorar de manera importante las redes de comunicaciones. Se construyen carreteras nuevas y se mejoran los canales. Estamos hablando de Gran Bretaña. Ellos tienen canales porque llueve, tienen más ríos que nosotros. Nosotros os acordáis que teníamos aquí en España nada más que el canal de Castilla y luego pues el canal de Aragón también, pero muy poquitos porque evidentemente nuestra situación climatológica nuestras condiciones climatológicas son muy diferentes de las que tenían ellos. Pero lo que produce un gran avance es aplicar la máquina de vapor a los transportes. La máquina de vapor, que no se había inventado evidentemente para aplicar en un momento los transportes, pero se dan cuenta de que se le puede dar un uso. Con lo cual se logra una mayor velocidad y sobre todo un aumento considerable de volumen de carga que se puede transportar en los trenes, que comparado con los carros, evidentemente, pues es mucho mayor. Los dos medios de transporte más importantes van a ser el ferrocarril y el barco. Aquí tenemos un gráfico que os he traído de cómo se reduce el tiempo de los viajes en estos años. Tener en cuenta que, por ejemplo, pues para ir desde Londres hasta Edimburgo se tardaba en 1750 de 10 a 12 días, en 1830 se tardan 45 horas, que ya se ha reducido un poquito, pero en una fecha no muy alejada, que va a ser en 1855, solo se va a tardar ya 13 horas. Así que pasamos de 10 a 12 días a 13 horas. El cambio es brutal. Vamos a ver cómo el ferrocarril, la expansión del ferrocarril, que esta también ya la habíamos visto el año pasado, se produce de una manera muy rápida. Fijaos que en fechas como en 1840 tenemos que realmente el ferrocarril donde está más extendido es en Gran Bretaña, pero ya en 1880 es prácticamente toda Europa. Si nos fijamos, desgraciadamente, nuestro país es prácticamente la excepción, junto con Portugal. Bueno, pues el ferrocarril, que va a ser realmente el dinamizador de la revolución industrial. El primer ferrocarril es la locomotora de Stephenson en 1814. En un primer momento solo se utiliza para transportar material, luego productos textiles y finalmente personas. La construcción de líneas de ferrocarril va a ser realmente, como ya os digo, lo que va a dinamizar la revolución industrial, porque al construir las líneas de ferrocarril se demanda mano de obra, gente que tenga que construir estas líneas, también de hierro, con lo cual se tira de la industria siderúrgica, y de carbón, con lo cual se tira también del sector minero. Con lo cual, realmente, cuando se empezaba la revolución, cuando se empezaban a instalar estas líneas de ferrocarril, se va a tirar del resto de los sectores económicos. Con el ferrocarril se produce un cambio muy importante en el transporte, modifica el espacio-tiempo, como hemos visto ya
en las diapositivas anteriores, el tiempo que se tarda en llegar a los sitios se reduce de manera considerable. Esto lo que va a hacer es aumentar la movilidad de las personas. Bueno, aquí tenemos un dibujo de lo que podía ser una locomotora a vapor. Lo veremos más detenidamente en clase. El otro medio de transporte importantísimo va a ser el barco de vapor. Este barco de vapor, que lo que va a permitir es mejorar de manera importante la cantidad de carga que van a poder llevar, hasta 3.000 toneladas métricas, y también el alcance, a más de 10.000 kilómetros. Todo esto en un imperio como el británico, que se extendía por todo el mundo, va a ser fundamental pues para mejorar sobre todo pues el comercio y el transporte de personas. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, pues aplicando la máquina de vapor a los barcos, ya en unas fechas tempranas como 1840. Gracias a todo esto se puede navegar por primera vez sin necesitar o sin ser necesarias, ¿no? Pues depender de las corrientes marinas ni de los vientos, y se va a poder remontar los ríos sin dificultad, ir contracorriente. Bueno, vamos a ver ahora ya más detenidamente la revolución industrial. Os traigo esta ilustración. El cambio se produjo muy rápido, por eso hablamos también de revolución, y las personas, en lo que era la vida de una persona de aquella época, a media de 40 a 50 años, vieron una transformación radical del mundo que conocían. Fijaos aquí en esta ilustración que vemos a unas personas que están viendo pasar a un ferrocarril, y para ellos esto era como algo inaudito. Vamos a ver en qué consistió la industrialización. Bueno, pues la industrialización lo que va a conllevar, aparte de las transformaciones, como veis, en las ciudades, vamos a tener que las ciudades se transforman de manera evidente. Tenemos como, por ejemplo, pues aparecen en el paisaje urbano las chimeneas, la contaminación se empieza a hacer ya algo presente, todo lo que sea una reminiscencia del pasado, como por ejemplo pues las murallas de las ciudades, se van a derribar y van a aparecer ya pues edificios grandes de viviendas para albergar a toda la población trabajadora. Aparte de todo esto, ¿qué más cambios se producen? Pues tenemos unas transformaciones técnicas importantes. Se pasa del trabajo manual al trabajo con máquinas, que es lo que realmente define a esta industrialización. Vamos a tener diferentes fuentes de energía, primero el agua y después el vapor, a la hora de mover estas máquinas. Y se producen también transformaciones en la organización del trabajo. Se pasa de un taller artesanal a una fábrica. Aquí en las fábricas las condiciones de trabajo no van a ser muy buenas, y esto va también a motivar la aparición del movimiento obrero, que ya veremos más adelante. Vamos a ir viendo los diferentes sectores, muy por encima, porque tampoco vamos a profundizar mucho en ellos. La industria textil, pues se pasa principalmente pues de la lana al algodón. Siempre hablamos de Gran Bretaña, no lo olvidéis. Se inicia una mecanización de la industria textil porque se introduce la máquina de vapor en los telares. Como veis, en estos telares funcionan todo con unas bielas que se mueven gracias a una máquina de vapor que se encuentra en la fábrica. Lo veis aquí. Todos los telares se mueven gracias a esta máquina de vapor. Esto va a permitir que pues ya la primera planta textil totalmente mecanizada, a principios del siglo XIX, en la ciudad de Manchester, haga su aparición. Esto va a provocar muchos cambios. Bueno, esto es una ilustración de cómo podía ser una factoría textil en aquella época, y ves que lo que es fundamental es la máquina de vapor, que lo que hace es dar energía a todos los telares a través de estos árboles de transmisión de la energía a los diferentes telares. Bueno, las consecuencias son importantísimas, y la principal es que la producción se multiplica hasta por 6. Las máquinas son capaces de hilar hasta 150 veces más rápido que una persona, con lo cual, como podéis imaginar, la producción aumenta de manera espectacular. Esto provoca el abaratamiento de los productos, con lo cual las prendas reducen su precio hasta un 75%.
Y esto permite que ya todo el mundo se pueda permitir comprar prendas textiles y no tirar con la que siempre tenían. El sector textil se convierte en uno de los sectores básicos de esta primera revolución industrial. En 1840 en Gran Bretaña los productos de algodón representan el 40% de las exportaciones. Y por último, lo que también conlleva es que es necesaria una gran cantidad de mano de obra. Se calcula que a mediados del siglo XIX aproximadamente 1,5 millones de personas en Gran Bretaña trabajaban en la industria textil. Vamos a ver de la minería. Y la minería nada más que vamos a hablar un poquito por encima, pues la mejora que se produce al pasar del carbón vegetal, que antes de la revolución industrial era el más utilizado, al carbón mineral, que eso también lo vimos el año pasado, tiene un mayor poder calorífico y va a ser mucho más útil en la industria. Pero claro, para extraer el carbón mineral lo que había que hacer era extraerlo de las minas. Y las minas estaban básicamente, sobre todo las galerías más profundas, pues inundadas. Por eso va a ser fundamental la máquina de vapor, que en un primer momento es para lo que va a servir. La máquina de vapor va a servir para bombear el agua y extraer el agua de estas minas. Desgraciadamente todo esto va a conllevar también pues la aparición del trabajo infantil de manera importante. Aquí os pongo una fotografía de una mina en el siglo XIX en Gran Bretaña y como veis la mayor parte de los mineros son niños. La industria siderúrgica, bueno, pues se producen cambios importantes. El carbón de coque, que es un carbón que se obtiene quemando el carbón que sale de las minas para quitarle impurezas y hacerlo mucho más útil para la industria. Lo que va a permitir es la aparición de los altos hornos. Se consigue ya un alto poder calorífico y se va a poder fundir mucho más fácilmente todo el metal. Se va a producir hierro laminado y acero en la industria siderúrgica, que va a mejorar todos los sistemas constructivos. Y este hierro, aparte de para la construcción, vamos a ver que pues sirve pues para los útiles agrícolas, para construir máquinas, ferrocarriles, y va a ser fundamental para dinamizar todo el sector económico del país. La expansión de la revolución industrial, pues vamos a ver simplemente en 4 países. Vamos a ver que en Francia aproximadamente la industrialización se produce ya pues bien entrado el siglo XIX. Se produce principalmente por un desarrollo de la industria siderúrgica y química y al contrario que lo que ocurría en Gran Bretaña, sus industrias son familiares y la agricultura sigue teniendo un peso determinante en la economía. Seguimos en Europa, porque nada más que vamos a destacar 2 países en Europa, Francia y Alemania. Si os fijáis en este cuadro que tenemos aquí, en 1870, todavía la gran potencia industrial va a ser Reino Unido, mientras que antes de la Primera Guerra Mundial, el país más industrializado es Estados Unidos y el segundo Alemania. Por eso vamos a tratar estos países principalmente. Alemania se va a incorporar muy tarde a la revolución industrial. Hasta que no se produzca la reunificación y la aparición de Alemania como tal en 1871 no se va a llevar una revolución industrial bien planificada. Y lo importante es un sector siderúrgico muy fuerte que va a tirar del resto de la economía. Tenemos compañías que hoy en día siguen siendo importantes como Krupp, Siemens o Thyssen, y también por la importancia de su industria química, con BASF y Bayer a la cabeza. Todo esto va a poder crecer gracias al crecimiento de su red ferroviaria. De los otros 2 países de los que vamos a ver ahora la expansión de la revolución industrial, tendríamos evidentemente Estados Unidos, que también, hasta que no termina la guerra de secesión en 1861, no es cuando se va a dinamizar y se va a acelerar la industrialización del país. ¿Cuáles son las causas que provocan que tenga tanto éxito la revolución industrial en Estados Unidos? Pues bueno, primero el carácter emprendedor de los colonos. Se han marchado allí y evidentemente lo que quieren es prosperar y obtener beneficios económicos, con lo cual van a ser bastante emprendedores. El liberalismo económico, la libertad de iniciativa,
los recursos naturales inmensos con los que contaba, un gran mercado interior. La gente que está dentro del país es quien consume en un primer momento, y luego todas las innovaciones técnicas que van a ser aplicadas en la industrialización. Aquí tenemos una ciudad de Estados Unidos de aquella época, y como veis es muy importante el ferrocarril, que va a ser realmente el que sirva para vertebrar todo el territorio en Estados Unidos. El otro país importante va a ser Japón, del que luego hablaremos más detenidamente en otros temas. A partir del 68 se lleva a cabo lo que se llamó la Revolución Meiji, que lo que va a hacer es pasar de un país en el que vivía todavía prácticamente en el feudalismo a dar comienzo a una nueva etapa marcada por la industrialización acelerada del país. Lo que va a hacer el emperador pues es adquirir tecnología moderna, va a llamar a técnicos para que vengan a ayudar en este proceso, y también lo que va a hacer es mandar a población a formarse a universidades extranjeras. El desarrollo va a ser impulsado por el Estado, que lo que va a hacer es crear todo tipo de industrias y sobre todo construir una red de ferrocarril importantísima, y se va a apoyar en los empresarios privados, que van a crear industrias enormes, o más que industrias, grupos industriales enormes que van a abarcar diferentes campos. Los más desarrollados pues van a ser el textil y el de la industria pesada, principalmente. Bueno, pues con esto damos por finalizado este primer vídeo. Espero que os haya servido, y pronto colgaré el siguiente vídeo con el que daremos fin a este tema. Bueno, pues venga, saludo, hasta luego.